Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. El día de ayer estuvimos revisando lo que eran las tetraciclinas, unos inhibidores de la síntesis de proteínas a nivel de la unidad 50S de los ribosomas, que pues como dije son bacteriostáticos y van a provocarnos que la bacteria pues no desarrolle adecuadamente su ciclo vital y pues acabe muriendo, ¿no? Generando así una acción antibacteriana. Las tetraciclinas, como recordarán, pues mencionamos que había unas naturales y había otras que ya eran sintéticas. Entonces son semisintéticas porque son de origen natural y después se modifican, ¿sí? Para generarnos ya los efectos deseados en un antibiótico. Ahora vamos a pasar al grupo de los fenicoles, poco utilizados ya vía oral. La mayoría se utilizan como colirios y de hecho la mayoría pues, es el cloranfenicol. Son antimicrobianos de amplio espectro. Y pues tenemos dos, nada más, que es el cloranfenicol y el tianfenicol. Ambos se pueden usar tanto vía oral como parenteral, pero por los efectos secundarios ya es poco común encontrarlos en vía oral. Son parte de una familia de fármacos que tienen más de 60 años de existencia y se han utilizado ampliamente. Son de aspecto muy amplio, tienen muy buena biodisponibilidad cuando se utilizan, se reparten muy bien por los tejidos, pero el asunto es de que tienen cierto grado de toxicidad hematológica. Entonces, pues tratamos de no utilizarlos más que pues si acaso de forma tópica. ¿En quién va a estar indicado? Vamos a utilizarlo, por ejemplo, en la fiebre tifoidea, pero como medicamento de segunda línea. Un medicamento de segunda línea es un medicamento que no hemos logrado un tratamiento adecuado con el de elección, el primer medicamento que hayamos seleccionado. Entonces buscamos vías alternas que sí nos puedan servir para llevar a cabo un buen proceso terapéutico. En infecciones por hemófilos influenza, meningitis, porque resulta que sí se distribuye muy bien entre el líquido cefalorraquídeo y por tanto llega fácilmente al tejido del sistema nervioso central. En epiglotitis, neumonías por Streptococcus pneumoniae resistente, en infecciones por Neisseria meningitidis, en infecciones por anaerobios, infecciones graves que provocan abscesos intraabdominales u orofaciales, o sea, dentro de cara y boca. Y como les digo, en todos estos casos igual se utilizan de segunda línea, si cuando ya ha fallado el tratamiento con otro medicamento. Entonces, por ejemplo, son utilizados en personas también que son hipersensibles o alérgicas a otros antibióticos de la lista. No así el caso de una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática. En ese caso no los vamos a utilizar tampoco, aunque no tengamos otras opciones, porque pues van a acabar generándonos más daño en el riñón y en el hígado que puede acabar siendo catastrófico. Su mecanismo de acción es muy similar a las tetraciclinas, ya que se une de forma irreversible a la subunidad ribosomal 50S y así nos va a inhibir la síntesis proteica en las mitocondrias de las células bacterianas. Es igual el mecanismo prácticamente al de las tetraciclinas. En cuanto a este acrónimo que hemos encontrado, el ADME, primero la vía de liberación tenemos oral, intravenosa y oftálmica. La principal, la más utilizada, es la oftálmica, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a absorber? En el saco conjuntival, en el ojo, tubo gastrointestinal o se distribuye directamente por el sistema circulatorio cuando lo usamos en vía parenteral. De nuevo, la vía más común pues va a ser la de el saco conjuntival, porque como les digo, no lo usamos sistémico a menos que sea necesario. Hay que analizar el costo-beneficio del uso de este medicamento. La distribución llega a todos los líquidos, inclusive líquidos cefalorraquídeos en el cerebro. Puede cruzar tanto barrera hematoencefálica como barrera placentaria con bastante facilidad. Y se va a metabolizar en hígado y se elimina a través de orina y leche materna. Igual que las tetraciclinas prácticamente. ¿Qué problemas nos pueden generar? Nos pueden generar primero depresión medular. ¿Qué significa eso de depresión medular? Pues que la médula ósea va a producir menos células. Entonces, menos células blancas, menos células rojas. Nos puede generar aplasia medular, en el cual pues, el tejido medular se sustituye por un tejido que no es productor de células, se pierden las células madre. Y también nos puede generar anemia hemolítica. Anemia hemolítica es una disminución de los niveles de hemoglobina sérica por destrucción de eritrocitos. ¿Sí? Entonces van a ser las reacciones adversas o efectos secundarios que son bastante severos. Entonces,
como les digo, hay que tener cuidado a la hora de seleccionar este antibiótico para su uso. Las contraindicaciones, les voy a repetir las contraindicaciones. Si no se saben las contraindicaciones específicas para un medicamento, no lo damos en embarazadas, no lo damos en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, en personas alérgicas o en personas hipersensibles. Para cualquier medicamento, sea antibiótico o no antibiótico, no se utilizan en esas 5 ocasiones. La relativa es en embarazadas. Sí, puede haber medicamentos que sí utilicemos en embarazados, en personas embarazadas. También, pues si estamos tratando a un paciente con cloranfenicol, vamos a suspender el tratamiento si encontramos más de 20 microgramos por mililitro de cloranfenicol libre sérico. Si ese es el caso, suspendemos el tratamiento. No se va a dar tratamientos repetitivos porque se incrementan sus niveles de concentración. No lo vamos a ocupar en prematuros, ¿sí? Personas con disfunción renal o hepática y en recién nacidos, ¿sí? Contraindicado completamente. Interacciones. Puede interactuar con estos medicamentos siendo particularmente peligroso la interacción que tiene con la warfarina. Entonces no la vamos a utilizar tampoco en personas con esos tratamientos, con fenitoína, que se utiliza para las crisis convulsivas, el fenobarbital igual para crisis convulsivas. Vamos a cambiar de color ya. La warfarina, que es un anticoagulante, y los hipoglicemiantes orales. Entonces en diabéticos también hay que tener cuidado sobre su uso. De preferencia pues lo ocuparemos nada más como colirio en el caso de infecciones conjuntivales. Y esto, pues los cuidados de enfermería vienen a ser similares a todos los que hemos estado viendo en torno a los demás antibióticos. Solo lo utilizamos en enfermedades graves que tengan uso indicado de cloranfenicol y que no hayamos podido utilizar algún otro fármaco que genere menor riesgo para el paciente. Solo se administra en pacientes hospitalizados, al menos las formas de vía oral e intravenosa. Hay que estar manteniendo vigilados los niveles séricos. Esto pues ya corresponde al médico encargar una determinación de niveles séricos del fármaco, cosa que es muy poco común. Es difícil encontrar un lugar donde hagan estas determinaciones, pero sí pueden estar al pendiente de que no tenga el paciente síntomas de toxicidad o de que estemos viendo que hay algún tipo de reacción adversa. Ahora, los siguientes fármacos que vamos a revisar son los macrólidos. Otros también pertenecen al grupo de los bacteriostáticos, ¿sí? O sea, no tienen una acción mortal sobre las bacterias, sino que evitan. Vamos a ocuparlos en enfermedades por Bordetella pertussis, en el caso de la legionela o los micoplasmas, en el tracoma, que como les dije es un tipo de tumoración que se forma a través de una infección por tricomoniasis, por tricomona. En el caso de la clamidia, enfermedades de tracto genitourinario como la uretritis, la cervicitis o la proctitis. Y en el caso del linfogranuloma venéreo, que todos son de origen bacteriano, entonces podemos utilizar antibióticos de esta familia. En el LATME, la mayoría, ¿sí?, son utilizados por vía oral. ¿Sí? La mayoría son de vía oral. Hay algunos que tienen su aplicación por vía intravenosa, no es muy frecuente. Y tenemos la vía oftálmica también, se pueden utilizar por vía IV, pero tienen ciertas bemoles y contraindicaciones. Estos no son sus mecanismos de acción, esto es su farmacocinética. En cuanto a su absorción, pues se van a absorber si son vía oftálmica por el saco conjuntival, igual que el cloranfenicol, y si son vía oral, pues por el tubo digestivo, ¿no? Es capaz de llegar a todos los tejidos, igual que los fenicoles, son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, entonces tienen buena distribución en todos los tejidos, y al igual que los fenicoles, se van a procesar en el hígado, ¿sí?, y se van a excretar por orina, leche materna y una pequeña porción por las heces. ¿Qué problemas nos pueden generar? Nos pueden generar colestasis hepática, lo cual es básicamente que la bilis no va a circular adecuadamente a través de la vesícula biliar, entonces es propensa a generarnos cálculos a largo plazo. Esto es principalmente cierto en tratamientos de repetición o tratamientos a largo plazo. Puede provocar náuseas, vómito, dolor en epigastrio y diarrea porque son sumamente irritantes a la mucosa gástrica. Entonces hay que tener cuidado con los tratamientos largos y a qué hora del día administramos la dosis.
Ejemplos de estos tenemos el clásico, el más típico de todos, es la eritromicina. Es el representante del grupo, que pues la podemos encontrar en diferentes presentaciones, principalmente en suspensión y en tabletas, no como colirio. Otros ejemplos de este grupo pues van a ser la eritromicina, perdón, la parte de la eritromicina va a ser la citromicina y la claritromicina. También las utilizamos, por ejemplo, bueno, la citromicina sí tiene, y junto con la claritromicina tienen una presentación inyectable, aunque pues la mayoría el uso va a ser de vía oral. Recordemos, por ejemplo, en la actualidad la citromicina está siendo utilizada como parte del tratamiento en pacientes portadores del COVID-19, ¿sí? Como antibiótico de muy amplio espectro para evitar que haya otras infecciones que vayan a complicar el estado respiratorio de nuestros pacientes. Otros fármacos tenemos la espiramicina, tenemos la midecamicina, roquitamicina, roxitromicina y telitromicina. Aunque como les digo, la eritromicina, la claritromicina y la citromicina son las más comunes. Aquí este es un ejemplo de trampa en cuanto a la fonética, de que no se pueden guiar por la trampa de la fonética, de cómo se escucha el antibiótico, porque aquí todas terminan en ina, como la ampicilina, la penicilina, ¿sí? Pero la eritromicina y la citromicina no son penicilinas, son macrólidos, son de diferente familia. Entonces, si se les pregunta por grupos de fármacos, no se vayan a confundir por cómo suenan los nombres. Contraindicaciones, se los repito, las contraindicaciones en pacientes con problemas renales, problemas hepáticos, que sean hipersensibles, que sean alérgicos, y no se utiliza en el embarazo a menos que tengamos mayor beneficio que el daño que podríamos provocar con el uso de este medicamento. En el caso de una sobredosis, que hayamos dado demasiado medicamento, el paciente tenga problemas renales para excretarlo, ¿cómo vamos a saber que tenemos una sobredosis? Pues puede haber trastornos cardíacos en la conducción principalmente. Entonces puede prolongar el intervalo QT, puede haber una taquicardia en pacientes que de por sí ya tengan antecedentes de enfermedades cardíacas, y también se puede presentar este efecto de la taquicardia en pacientes que tengan el uso de otros medicamentos. Esos medicamentos son precisamente lo que son las cefalinas, las cefalosporinas, los aminoglucósidos, el cloranfenicol y los glicosámidos. En el caso de las penicilinas, las cefalosporinas, estos son bactericidas. Entonces, como los bacteriostáticos, como ya sabrán, en otras podemos generar bacterias como bacteriostáticos. Y en el caso de los aminoglucósidos, ahí sí puede haber una interacción de tipo positivo. Ahora, el siguiente grupo de antibióticos son las quinolonas. Ya próximamente ya vamos a terminar de ver los antibióticos y ya pasaremos a otro grupo de fármacos. Las quinolonas tienen otro mecanismo de acción, inhiben lo que es la replicación del ADN, ¿sí? Entonces, si inhiben esto, van a inhibir el desarrollo de la bacteria y van a evitar que pues, se reproduzca. Como las quinolonas, igual que lo que son las cefalosporinas, tienen generaciones, y estos sí nos sirve a cierto punto la fonética con ellos porque se parecen. Tenemos en la primera generación el ácido anhidríxico, que típicamente se utiliza mezclado con la fenazopiridina para tratar infecciones de vías urinarias. Tenemos en la segunda generación el ciprofloxacino y el norfloxacino. Tercera generación la gatifloxacina y el levofloxacino. Y en la última el moxifloxacino y el ofloxacino. Si se fijan, pues son todos los que se parecen a ciprofloxacino, todos se parecen. Entonces fonéticamente podemos identificarlos, ¿sí? Son de muy amplio espectro, entonces pueden barrer con una gran cantidad de bacterias. Entonces están indicados en varios tipos de infecciones provocadas por diversos microorganismos. Estas van a actuar inhibiendo ciertas enzimas que son las topoisomerasas, ¿sí? Que se requieren para lo que es la síntesis del ADN. Entonces, si no se sintetiza ADN, no va a haber una reproducción adecuada de la bacteria. Tienen actividad de bactericida. Esta actividad bactericida va a depender mucho de la concentración. Entre más concentrados estén a niveles séricos, más bactericida va a ser, ¿sí? Además, estas quinolonas, hay algunas que son fluoroquinolonas porque se les agregó un grupo de flúor, lo cual amplió todavía más su campo de acción, haciéndolas mucho más eficaces contra un número mayor de bacterias.
Su selección, ¿cómo las vamos a seleccionar o para qué las seleccionamos? Pues resulta que son tan eficaces y tienen un tan amplio efecto, campo de acción, que son tanto de primera elección como de segunda elección en muchas infecciones, principalmente en vías urinarias, prostatitis, infecciones de transmisión sexual tales como la Neisseria gonorrhoeae, clamidia, trachomatis o Haemophilus ducreyi, infecciones del tubo digestivo y del abdomen, como la E. coli, la Shigella, la Salmonella, el Vibrio cholerae. Tiene un muy amplio espectro en cuanto a infecciones de tubo digestivo. También nos puede servir para tratar episodios de peritonitis en ciertos enfermos renales, cuando todavía tengan cierta capacidad renal, en los que ya se ha generado esta peritonitis por la diálisis peritoneal. También tienen acción sobre bacterias que producen infecciones en las vías respiratorias. Y dado su gran distribución en todos los tejidos, pueden ser utilizados en articulaciones o inclusive en osteomielitis. De todos, los más comunes van a ser el ciprofloxacino, ¿sí?, que tiene su uso en enfermedades más que nada de tipo gástrico o digestivo. El ácido anhidríxico es poco conocido y solamente se utiliza en asociación con la fenazopiridina para tratar infecciones de vías urinarias. La fluoroquinolona más específica para infección de vías urinarias es el ofloxacino. Y tenemos el levofloxacino, que se utiliza principalmente para infecciones de tipo respiratorio. Contraindicaciones, las que ya les he mencionado con anterioridad, o sea, no las vamos a ocupar en pacientes hipersensibles, en pacientes alérgicos. Esta sí está completamente contraindicada en personas embarazadas, salvo si acaso alguna excepción que se me esté ahí pasando. No se puede utilizar en pacientes epilépticos, pacientes hipersensibles o alérgicos, como ya mencioné. No se utilizan en pacientes menores de 18 años porque contribuye a cerrar los cartílagos de crecimiento, entonces la persona va a acabar con talla baja. No se utiliza en pacientes con trastornos tendinosos, en epilépticos tampoco, durante el embarazo o en mujeres lactantes. Interacciones farmacológicas, ¿con qué fármacos puede generarnos alguna interacción, ya sea positiva o negativa? Si se han fijado, en la mayoría de los casos son interacciones negativas las que encontramos. Entonces, las quinolonas van a disminuir su biodisponibilidad, o sea que va a ser más difícil que se encuentre en los líquidos corporales para su distribución si se administra con antiácidos que tengan en su composición aluminio, magnesio o calcio, ¿sí? Entonces no se puede administrar con gel de aluminio de magnesio, no se puede administrar con el calcit, por ejemplo, no se puede administrar con hierro o incluso con zinc. Esto va a demorar un poco su acción farmacológica. Y en el caso de los antiinflamatorios no esteroideos, pueden incrementar el efecto estimulante al nivel del sistema nervioso central de las quinolonas. De hecho, por esta acción estimulante es que no se puede usar en pacientes epilépticos porque puede detonar crisis epiléptica.